Hola, muy feliz día. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Adi Ela Luz y te presento el programa de hoy. Se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad porque vos te lo mereces. Feliz día, muy feliz día de sabiduría, de abundancia, de luz, de riqueza, de bienestar, de salud perfecta y de conciencia. Feliz día. Hoy te traje un temazo, hoy te traje un temón para que se te parta la cabeza. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de sexo, una droga emocional. Lo vamos a abordar desde la psicología de conciencia extraterrestre. Lo vamos a abordar desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Feliz día, bienvenidos a todos. Si no podés ver el programa al principio, respirá profundo y mirá este programa, no te lo podés perder porque es un programa único, es un programa excelente, te va a encantar. Vamos a comenzar. Quería hablar con ustedes el día de hoy, vamos a seguir hablando de este tema que tiene que ver con el sexo, una droga emocional. Lo vamos a abordar desde la psicología. Bien, veníamos hablando de por qué el sexo es una droga emocional, qué es lo que genera dentro del cuerpo, qué son las drogas emocionales egoicas, qué es lo que genera, y vamos a comenzar a desandar y a tomar sabiduría a través de este conocer, de este saber, y vamos también a sacarnos las creencias. ¿Por qué decimos que es una droga emocional? Porque activa emociones egoicas, activa el apego, activa el malestar, activa todo lo que tiene que ver con un proceso egoico bajo. Baja la vibración, pero a través de las diferentes eras, a través de los diferentes ciclos, esto se ve entre la sociedad como algo normal. Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar desde una forma más, vamos a entrar en los procesos más profundos para saber sobre este tema. ¿Qué te parece? Bien, cada vez que ustedes bajan la frecuencia, se activan parámetros egoicos y el ego toma de esa frecuencia. Ahora se habla de muchos términos que tienen que ver con doble cuántico, que tienen que ver con el ego, con el espíritu, el alma, qué es cada cosa. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de todo eso también para saber un poquito de cada cosa, y vamos a seguir desarmando esto que tiene que ver con estas creencias. Es importante entender y comprender cuándo nos baja la frecuencia. Para aquellos que tienen intenciones de entrar en el proceso espiritual, entrar en el camino espiritual, comenzar con las disciplinas espirituales, es muy importante que entiendan esto, porque hay muchos maestros, hay muchos yogis, hay muchos metafísicos que durante su momento, su periodo de comienzo de camino espiritual, en algún momento han quedado varados por este proceso de bajar su frecuencia vibracional sin saber por qué. Entonces, observar esto nos va a dar la posibilidad de entender cuáles son estos accionares que generan que nos baje la frecuencia y nos lleva a estados más bajos de conciencia. Lo que son las emociones egoicas generan una cantidad de neurotransmisores que son tóxicos para el cuerpo, específicamente para las glándulas del cerebro, que son las glándulas que nos conectan con la conciencia cósmica, que nos conectan con los ángeles, con los guías y con los maestros superiores. Hay que entender algo, y me parece que esto es muy importante resaltarlo. La conexión con ángeles, con guías y con maestros requiere de una tecnología superior y de un equilibrio consciente con respecto al hecho glandular. Si ustedes tienen las glándulas en equilibrio, si ustedes aprenden a activar la pineal, aprenden a activar las glándulas cerebrales, lo que hacen es, comienza a cambiar la frecuencia vibracional y ustedes se pueden conectar con frecuencias superiores, se pueden conectar con ángeles, con guías, con maestros, con seres de luz.
Para esto el cuerpo debe estar equilibrado, para esto el cuerpo debe estar preparado, deben tener disciplina entre lo que practican, lo que dan, lo que hacen durante el día y también la honestidad con ustedes mismos, de poder practicar de forma consciente la vida espiritual con ustedes, porque es un proceso también que los va a ayudar a conectarse cada vez más con seres de niveles superiores de conciencia. Hoy hablaba con los maestros, por eso me pidieron específicamente que dé este tema. ¿Por qué? Porque hay que aclarar muchas creencias con respecto a este tema en cuanto a qué. Para aquellos que dejan de tener ganas de estar con personas, que dejan de tener ganas, que esas partes bajas no se activan, no es un proceso patológico, es al revés. Para aquellos que cambian la frecuencia vibracional, miren, sucede esto, para que lo entiendan. Cuando se eleva la frecuencia vibracional a nivel corporal y nuestro cuerpo comienza a elevar su frecuencia a niveles superiores, esas funciones más bajas, o sea, esa actividad que el ego estimulaba, se dejan de estimular. Entonces, cambia nuestro cuerpo a un cuerpo más sutil y esas hormonas comienzan a activarse en procesos superiores porque los chakras se limpian, porque se conectan a frecuencias superiores y porque se conectan a niveles superiores de conciencia. Entonces, el cuerpo comienza a funcionar de una forma correcta, de una forma sana, de una forma sabia y la energía comienza a depurarse y el cuerpo comienza a elevar su frecuencia vibracional. Caen, se disuelven lo que son las hormonas más bajas. Por eso es importante hacer esta observación. Si entienden ustedes se van a dar cuenta que la activación de ese proceso de deseo, de placer, esa parte emocional, todas esas emociones egoicas, esas emociones astrales, tienen que ver con procesos bajos y eso activa la parte baja, o sea, las funciones bajas. Cuando ustedes dejan de tener deseo de estar con alguien, dejan de tener ganas de estar con alguien y el ego deja de estimular estas áreas, comienza a elevar la frecuencia, se eleva la frecuencia y ustedes empiezan a tener otra vibración. No es que el ser o que las personas cuando no tienen ganas de tener sexo es porque tienen alguna disfunción corporal, es al revés. Cuando el ego deja de estimular esta área, ahí comienza a curarse el cuerpo, a sanarse el alma y la conciencia comienza a emitir frecuencias de luz sobre el cuerpo para que ustedes comiencen a evolucionar. Por eso les digo que es tan importante. La manera en que tienen de conectarse a los ángeles es a través de la sabiduría, es a través de la tecnología. No hay otra manera. Lo vuelvo a repetir. La manera en que tienen de conectarse a los ángeles, de conectarse a los guías y de conectarse a los maestros es a través de la sabiduría, de la conciencia, de la tecnología superior, a través de conocer, saber y disciplinarse. Lo vuelvo a repetir, a través de saber, conocer y disciplinarse, porque saber les va a dar la tecnología a la que ustedes pueden acceder para activar la parte superior. Conocer va a hacer que ustedes sepan discernir entre el ego y la luz y también que puedan practicar y disciplinarse en la conciencia. Lo vuelvo a repetir, conocer, saber y disciplinarse les va a dar la oportunidad de una conexión superior. Saber es saber sobre algo que ustedes no saben. Conocer es conocer aquello que necesitan para que ustedes puedan activar la conciencia. Y disciplinarse es disciplinarse en aquello que les hace bien para activar funciones superiores desde adentro para afuera. Por eso es tan interesante. Es muy importante poder sacarse las creencias. Sáquense las creencias que tienen que ver con información vieja, con información terrestre. La información terrestre quedó obsoleta y tienen que ir por un proceso de sabiduría ultraconsciente.
para poder entender qué es lo que activa la conciencia, qué es lo que activa las hormonas de luz, qué es lo que activa los parámetros superiores de conciencia y qué es lo que activa la parte baja. Cuando ustedes comienzan a activar las hormonas superiores, comienzan a activar procesos superiores de conciencia, las glándulas comienzan a hacer una transformación, una limpieza, un reseteo, para que el cuerpo pueda tener energía de luz y para que puedan conectarse a la conciencia. Y de esta manera cambia la manera, o sea, cambia todo lo que es la parte lumínica, o sea, el cuerpo se pone más liviano y empiezan a tener cada vez más luz. La luz solar es una luz que ayuda muchísimo al cuerpo, a un 100%, pero hay una luz que no es terrestre, que es la luz con la cual ustedes se conectan cuando tienen tecnología, cuando tienen técnica, cuando tienen métodos, cuando activan las glándulas a nivel superior, porque eso abre patrones de origen extraterrestre, o sea, abre patrones de origen luz, y a través de esta conexión superior pueden comenzar a conectarse con los ángeles. Lo vuelvo a repetir. Si ustedes quieren conectarse con ángeles, con guías, con maestros, con santos, con seres de luz, tienen que entender que necesitan tecnología, necesitan técnicas, necesitan herramientas y también disciplina para poder disciplinarse y practicar. Por eso es tan interesante. Las herramientas, los métodos y la tecnología de luz es ultra consciente. Todos los métodos y las disciplinas que se practican son ultra conscientes. Es una tecnología superior que ha sido dada para que ustedes puedan comenzar a conectarse con frecuencias superiores. Entiéndase que cuando ustedes comienzan a despertar la conciencia y se conectan con procesos superiores, con tecnología, con métodos, con sabiduría, el ego se resiste. Esto sucede así y lo tienen que entender para que ustedes sepan cuál es la función que cumple el ego dentro del papel o dentro de este circo terrestre, y eso lo tienen que saber. El ego se resiste porque es como si el borracho le sacase el alcohol, si al drogadicto le sacas la droga o al sexópata le sacas el sexo. ¿Por qué? Porque son drogas que activan niveles bajos de conciencia para que la parte astral siga activa en bandas de frecuencias bajas. Y de esta manera, lo que es el sistema astral tira hacia abajo a las almas. Entonces, lo vuelvo a repetir. Hay una manera para conectarse a frecuencias superiores y tiene que ver con la sabiduría, porque la sabiduría hace que conozcan, que sepan discernir y que sepan conectarse a frecuencias superiores. Para esto también se tienen que disciplinar, porque las técnicas superiores, metafísicas, alquímicas, de conexión, de comunicación, de meditación, de respiración, de yoga, de qigong, son ultra conscientes. Y para esto tienen que practicar. Entonces, esto lo tienen que entender porque el ego también sabe cómo funciona la luz y cómo funciona el ego. La luz consume al ego, pero también el ego se resiste en los procesos de cambio. ¿Por qué? Porque tiene que dejar las creencias para evolucionar a niveles superiores. No es solamente el ego, nuestro ego, no es solamente el ego de cada persona, es el ego social, es el ego cultural, es el ego de la creencia, de las familias mundiales. Entonces, tienen que observarlo para poder entender qué es lo que genera en ustedes el proceso de sanación superior, el proceso de conciencia, y qué es lo que genera el proceso bajo de conciencia. Porque no es compatible lo que es la actividad egoica o la actividad astral con la actividad de luz o la conciencia y la disciplina. No es compatible. Tienen que entender que para conectarse a los ángeles, a los guías, a los maestros, a los seres de luz, tienen que tener una disciplina, una técnica, una meditación que los conecte a niveles superiores. Y lo hablamos en todos los programas. Hoy el tema es sexo y emociones egoicas. Y es un tema sumamente picante,
porque no es solamente para los seres que tienen ni sexo ni práctica ocasional. Y esto también les va a dar mucha respuesta a un montón de seres que inician el camino espiritual y después dejan porque dicen o que no funciona o lo que sea, o las excusas que tenga el ego. Por eso les digo que es muy interesante observar esto. Si ustedes tienen disciplina, van a poder discernir entre lo que es el proceso de luz y lo que es el proceso egoico, porque esto los va a ayudar a mantener la conexión, la disciplina y la práctica. Entonces, esto les va a dar a ustedes el avance en el camino espiritual. Cuando ustedes entran en una frecuencia superior de conciencia, sucede que aquello que ustedes practicaban, los deseos que tenían, las ganas de hacer tal cosa, o el hecho de sentir placer, lo van a perder. ¿Por qué? Porque la energía comienza a transmutarse y se eleva el cuerpo para que ustedes puedan conectarse a frecuencia de luz. Pasa solo eso es un mecanismo que se da solo en el cuerpo, porque el cuerpo comienza de a poco a tomar energía de conciencia. Entonces, es al revés cuando ustedes dicen, ya no tengo ganas de hacer tal cosa, ya no tengo ganas de hacer tal otra, ya no tengo apetito de hacer tal cosa, como dicen ustedes. O sea, porque el cuerpo comienza a limpiarse y ya no sienten deseos de algo. O sea, el cuerpo empieza a purificarse y aquellas prácticas que ustedes tenían se pierden por este motivo, porque el cuerpo comienza a limpiarse y a purificarse. Entonces no van a tener ganas de tener sexo, no porque estén enfermos, no porque sean locos, no van a tener ganas, porque el cuerpo se está preparando para elevar la frecuencia vibracional. Entonces, ¿qué sucede? O sea, el ego comienza a disolverse de a poco porque ustedes están cambiando la frecuencia vibracional. Por eso les digo que es tan importante que ustedes puedan tomar sabiduría, porque si ustedes toman sabiduría van a tener respuesta de muchas cosas que no saben, así como nos sucede a nosotros que estamos en permanente observación y estamos permanentemente tomando conciencia para aprender nosotros mismos de lo que es la vivencia de cada día. Por eso les digo que es muy interesante. Cuando ustedes dejan de tomar drogas terrestres, se van a dar cuenta que su cuerpo, mente y alma comienza a funcionar de una manera superior. Comienza a conocer otro parámetro de origen lumínico, comienza a conectarse a frecuencias de luz. Por eso les digo que esto es muy, pero muy interesante. Cuando ustedes dejan de tener este tipo de comportamientos, su cuerpo comienza a cambiar y su energía también comienza a cambiar. Por eso es muy interesante. Es muy importante entender que cuando ustedes dejan de estimular esa área comienza a depurarse. Y esa energía que comienza a funcionar en todo el cuerpo funciona para que ustedes puedan ser más creativos, puedan tener salud perfecta, puedan tener ganas de hacer cosas, se vuelven más creativos. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a funcionar de otra manera, de una manera más sabia, más consciente. Se activan funciones superiores en el cuerpo, se activan otros parámetros de conciencia, se activan otras funciones que están en otro nivel de conciencia para que ustedes puedan conectarse a sistemas superiores. Les vuelvo a repetir, tienen que tomar sabiduría, tienen que tomar conciencia. Si ustedes quieren evolucionar, tienen que tomar sabiduría, tienen que tomar frecuencias vibracionales superiores, tienen que comenzar a conectarse con frecuencias de luz. Y para esto necesitan herramientas, necesitan métodos, necesitan técnicas que los conecten con frecuencias superiores. Lo que ustedes ven en lo que es al principio cuando comienzan es lo básico y falta es durante todo el proceso y en el camino que están ustedes atravesando a nivel espiritual y si están haciendo otra cosa igual, porque también están aprendiendo. Entonces, entender esto los va a ayudar
para que ustedes comprendan a través de la observación superior cómo pueden comenzar a cambiar y van a tener respuestas de aquello que no entienden, de aquello que no saben. Y van a poder entender cuando observan algo qué es lo que está sucediendo a nivel corporal también y a nivel lumínico y espiritual también de la misma manera. Les decía que cuando ustedes comienzan a elevar la frecuencia caen lo que son las hormonas más bajas y eso hace que ustedes puedan estar más equilibrados, más tranquilos, más conscientes, puedan activarse en luz. Van a tener ganas de hacer más cosas, de conectarse con frecuencias superiores. La alimentación es fundamental para que ustedes comiencen a cambiar. La meditación, la alimentación, meditar, respirar, descansar y también tomar sabiduría, porque esto los va a llevar a tener respuesta. Miren, el hecho de tomar sabiduría tiene que ver, y que ustedes también entiendan, que tienen ego. Y el ego ustedes lo tienen que observar. Por eso les digo que es tan, pero tan interesante hacer esta observación. Que ustedes puedan comprender a niveles superiores de conciencia, la forma en la que el ego genera este tipo de distorsiones. Entiéndase también que el ser humano está en el astral alto, pero no deja de ser astral. Entonces, mucho comportamiento egoico y mucho comportamiento humano todavía sigue existiendo. Por eso les digo que es tan interesante que hagan esa observación. Cuando ustedes dejan de tener comportamiento que tenían en el pasado o que tenían hasta hace unos días, comienza a depurarse la energía, comienza a transmutarse la energía, comienza a transformarse a nivel energético. ¿Y por qué el ego se resiste? Porque el ego toma de esa frecuencia baja. ¿Por qué el ego se resiste? Porque el ego toma esas frecuencias. Y lo que sucede también que el ego a veces elige o busca satélites fuera de lo que es su entorno o dentro de lo que es su entorno para seguir consumiendo energías bajas. Y eso es interesante también observar. Es una observación permanente que hacemos nosotros también los maestros cuando damos clase o cuando nos conectamos con los alumnos o seres que todavía no empezaron el camino espiritual. Pero es interesante porque esto les da respuestas a un montón de preguntas que ustedes tienen. Entiéndase, les vuelvo a decir que el ego se resiste y también entiéndase que tienen que perder la vergüenza, tienen que perder el que dirán, porque de esta manera ustedes van a poder expresarse y entender qué les pasa. O sea, qué sucede dentro y fuera de ustedes para poder disfrutar de lo que es el proceso del camino espiritual, el entender, el saber, el practicar. No alcanza con lo que se tiene, no alcanza con lo que es el aprendizaje, la educación a nivel terrestre, porque ha quedado obsoleto. La educación en el plano terrestre es obsoleto. Por eso les digo que se tienen que ir preparando para conectarse con frecuencias superiores, ángeles, guías, maestros, seres de luz. También es interesante hacer esta observación. Si ustedes quieren conectarse con ángeles, con seres de luz, con maestros de la conciencia yo soy, con ángeles, guías, seres extraterrestres, o quieren conectarse con su guía, es fundamental y es de una prioridad absoluta que tengan herramientas, que tengan sabiduría, que tengan técnicas, que tengan práctica, que tengan disciplina. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la disciplina, la práctica, el conocer y el saber los va a llevar a que ustedes puedan disciplinarse en la conciencia y en la luz y observen lo que son los planos más bajos con sabiduría y que observen los procesos egoicos con sabiduría, porque de esta manera ustedes tienen herramientas. Cuando ustedes se conectan a los ángeles es porque tienen herramientas. Cuando ustedes se conectan a los guías es porque tienen herramientas. A través de esta conexión superior, ustedes pueden bajar información, saber lo que quieren saber con quién pueden estudiar, con quién pueden hacer cosas nuevas y entender también que tienen ego. Y que el ego genera que ustedes sigan en esos planos bajos porque toma de esa frecuencia.
Y el hecho de que ustedes puedan saber sobre el espíritu, el alma, la conciencia, los dobles cuánticos, las dimensiones paralelas, las dimensiones, todo lo que es la tecnología cuántica, y esa sabiduría los va a llevar a abrir la conciencia. Muchas técnicas de la antigüedad, hoy en día, ya se sabe que son técnicas de ultraconciencia. Entonces, no pasa por un estado religioso o por un estado de práctica de religión o de lo que sea. Pasa por un proceso de técnica superior. Por eso les digo que es muy interesante que no se confundan y sepan discernir entre lo que es la tecnología de luz, la conexión a los ángeles, a los guías y a los maestros, y que puedan elegir de forma consciente a la hora de que ustedes puedan comenzar a hacer prácticas, puedan conectarse a frecuencias superiores, puedan conectarse a ángeles, a guías y a maestros. Este programa se llama Conectados al Ser. Esta es la segunda parte de Sexo, una droga del ego, una droga emocional. Te espero en el próximo programa para compartir más sabiduría. Te vuelvo a repetir, este programa se llama Conectados al Ser y mi nombre es Adi Ela Luz. Te espero en el próximo programa. Gracias.